El ejemplo americano pertenece a el ámbito de América del Sur, Hispanoamérica, pues, todo lo que es ámbito de América del Sur, el habla hispana. Punto. Aunque hay un intelectual que nació en Austria y fue austríaco estadounidense, que la gran mayoría de los ejemplos que voy a hablar, muchos de ellos residieron nacieron en Europa, en Austria, pero se marcharon a realizar su vida laboral a Estados Unidos debido también a que estaba entre medias, pues, entre la Primera Guerra Mundial, muchos de ellos nacieron, y la Segunda Guerra Mundial. Y Alemania había un régimen dictatorial muy duro que perseguía a gente que era judía. Entonces muchos de ellos, la gran mayoría de los intelectuales, no todos, pero la gran mayoría tuvieron que emigrar a Estados Unidos, a otros países, sobre todo de habla anglosajona, y realizar su propia vida laboral. Ciberfeminismo es una corriente feminista que explora la relación entre mujeres, Internet y tecnología, usando el ciberespacio para desafiar al patriarcado, promover la igualdad y subvertir las normas de género, con raíces teórico en Donna Haraway, que se manifiesta en la Cyborg, y acuñado por Sadie y VNS Matrix en los 90. Su etimología, ciber, viene de cibernética, gobierno del piloto, y feminismo, lucha por la igualdad femenina para crear una visión de género más fluida y radical en la era digital. El ciberfeminismo es unir el ámbito del ciberespacio, es decir, las tecnologías, las redes sociales, con el ámbito del feminismo y criticar al patriarcado en la cultura occidental. El constructivismo ruso fue un movimiento de vanguardia de la década de los años 20 o de 1920 en Rusia, centrado en la organización de planos, volúmenes y la expresión de la construcción, usando materiales industriales y abandonando la ornamentación. Fue un movimiento que se llevó a cabo, pues, en el ámbito de organizar planos, volúmenes, la expresión de la construcción, usando materiales industriales, es decir, y se abandonó la ornamentación que venían del ámbito del estilo vanguardista o de toda la corriente de los ismos que surgió en el primer tercio del siglo XX en Europa. La sociología de la comunicación es una disciplina que estudia cómo los mensajes, especialmente los transmitidos por los medios, radio, televisión, cine o internet, impactan y son impactados por la sociedad, analizando sus efectos socioculturales, económicos y políticos en individuos, bueno, sí, en individuos y grupos. También examina el lenguaje, pues el escrito, hablado, simbólico, dependiendo como mediación social, las prácticas de representación, la construcción de identidades, el papel del poder en la comunicación, proporcionando herramientas para entender fenómenos como la publicidad, la cultura digital y las dinámicas de socialización. La sociología de la comunicación es llevar a cabo un estudio sociológico, pero con el impacto de las redes sociales o del ámbito de la estructura de Internet, es decir, pues, las nuevas tecnologías. Y llevarse a cabo un estudio de cómo es el comportamiento en la actualidad, por ejemplo, en los últimos 30, 25 años. La sociología del conocimiento es el estudio de la relación entre el pensamiento humano y el contexto social en el que surge y los efectos que las ideas predominantes tienen en las sociedades. No es un área especializada de la sociología, porque en realidad la sociología del conocimiento en sí es una relación entre el pensamiento humano y el contexto social que surge y los efectos de las ideas que tienen o las ideas que predominan en cualquier sociedad del ámbito histórico, ¿verdad? No es una especialización dentro de la sociología, no. No, es un recorrido, más o menos, sin serlo, porque al final es unir pensamiento y cómo ese pensamiento influye individualmente y colectivamente en las sociedades humanas, sobre todo. Luego ya lo demás puede ser ya relacionado con el ámbito natural, de la naturaleza, con los animales y las plantas, por ejemplo. La cultura digital es el conjunto de prácticas, valores, conocimientos y comportamientos que surgen de la integración de las tecnologías digitales, que sería igual que la sociología de la comunicación, internet, smartphone, redes sociales en la vida diaria, afectando cómo nos comunicamos, trabajamos, aprendemos y creamos identidad, promoviendo la hiperconectividad, la interactividad y acceso a información masiva, pero también implicando la necesidad de habilidad para navegarla de forma crítica y segura. Porque hoy en día hay tanta manera de informar que es un peligro para la sociedad, porque como se incorporan ideas que pueden ser falsas o no las correctas, entonces lo que debemos de hacer todos los ciudadanos es llevar a cabo una estructura. Por ejemplo, yo lo que comento aquí siendo historiador, en realidad no es algo que sea mentira, sino que esto es una definición en la cual se entiende que cómo debemos de actuar nosotros con la cultura digital de los últimos 25, 30, 20, da igual los años, esos últimos, bueno, serían las últimas 3 décadas más o menos para comprenderlo,
Y luego entender, por ejemplo, de que debemos de hacerla de una manera segura y crítica, porque si confiamos en todo es muy peligroso para nosotros, es decir, para nuestra integridad, sobre todo ahora mismo con los ciberataques que existen, las estructuras que hay en torno a que hay mucha información y cuál puede ser la verdad o no, y eso es un problema en la sociedad actual, sobre todo por la hiperconexión que hay entre las personas. El solipsismo es una doctrina filosófica radical que sostiene que solo existe la propia conciencia del yo, siendo todo lo demás, el mundo exterior, otras personas, una mera creación o representación de esa mente individual, sin una realidad objetiva fuera de ella. La etimología viene del latín solus, que es solo, e ipse, uno mismo, significando literalmente solo uno mismo. Pero el solipsismo en realidad es una doctrina filosófica que lleva a cabo que todo lo que existe es lo que percibes tú. Lo de lo demás es una mera creación, una mera representación de esa mente individual que tenemos, sin una realidad objetiva fuera de ella. Claro, porque el solipsismo es lo que queremos nosotros, nuestra conciencia. Lo demás, como si la conciencia nuestra es la correcta, lo demás ya no vale. Entonces ese es el problema, que es lo que caemos al final los seres humanos en esa estructura. Que como solo queremos el yo, mime conmigo, que es el yoísmo, como hablaba, por ejemplo, Ortega y Gasset. Ortega y Gasset además explicaba muy bien yo y mis circunstancias. Pero claro, eso no tiene que ver nada con el solipsismo. El solipsismo es una corriente filosófica que lleva a cabo que el yo, la mente, el yo mental está por encima, el yo de la conciencia está por encima de lo demás. Y el resto exterior es inválido. Son corrientes. A lo mejor otras, por ejemplo, como el empirismo, pues se da mayor importancia al mundo de los sentidos y al mundo sensible, y al racionalismo se da mayor importancia a la razón. Pero son corrientes que sí que llegan a escuchar. El solipsismo es una corriente que es tú, yo, es decir, tú eres el yo, la conciencia del yo, y el resto es, como no vale y es una mera interpretación o una mera recreación de la realidad, pues eso, como es negativo, pues eso no, nos perjudica, como somos las personas. El problema es que hay a veces, está bien escuchar a otra gente y que dé otra opinión, pero como en la actualidad el ser humano siempre ha ido a su propio pensamiento individual, pues así nos va. Y el problema es que, claro, el 99% de la población somos así, que puede haber que un 1%, pero claro, el 1% es tan pequeño que hoy en día ni prevalece. Lo que prevalece es la negatividad total y la individual por parte de las personas y por parte de nuestra propia especie. Porque luego digamos que si el ser humano es un peligro, no, es que el ser humano es es todo su semejanza, y si hay algo que no le interesa, pues lo rompe. O no le interesa y lo bloquea, me refiero verbalmente. La neumología es la rama de la medicina que estudia el aparato respiratorio, pulmones, pleuras, que es tejido que lo recubre, y el pulmón y sus enfermedades. Su etimología deriva del griego neuma, que es aire, espíritu y pulmón, y logía es estudio de ciencia, significando literalmente el propio término, el estudio del pulmón o la ciencia del aire o respiración. Eso sería. ¿Pero qué se carga en sí la neumología? De llevar a cabo un estudio del aparato respiratorio. ¿Qué problemas puede tener el sistema respiratorio? Se lleva a cabo un estudio de los pulmones, de las pleuras, que es lo que recubre ese tejido, o el propio pulmón si tiene alguna infección, y aparte todas las enfermedades que pueda haber, porque no solo es el pulmón el sistema respiratorio, también hay otro tipo, está la tráquea, o hay otra manera también, está eh, pues más órganos, como la laringe, no la faringe, que la laringe sobre todo, aunque está muy relacionado con el sistema, cuando por ejemplo toses, porque se te ha ido por otro lado, ahí es donde viene eso, ese problema. Es decir, laringe y faringe son totalmente opuestas. La faringe es del sistema digestivo, la laringe es del sistema respiratorio. Epistemología es el estudio relacionado con el conocimiento científico, ya sea la naturaleza o todo, es decir, se lleva a cabo y los límites que tenemos, por ejemplo, los seres humanos. Eso sería eso. A partir de ahí, ¿qué explica el constructivismo radical? Pues que es una teoría epistemológica que postula que el conocimiento no se descubre, sino que se construye activamente por el sujeto, quien crea sus propias estructuras mentales y modelos de realidad, sin que exista una verdad objetiva y única a la que acceder. El conocimiento es una herramienta adaptativa para organizar la experiencia y la viabilidad, no una representación fiel de una realidad externa. Claro, lo que te viene de fuera, no, pues eso es la epistemología. Es verdad que el principal precursor de esta corriente o teoría es Ernst von Glasenfeld, y se aplica en una terapia, educación y ciencias sociales, enfocándose en cómo las personas interpretan y dan sentido a un mundo experiencial. Es decir, ¿qué se encarga la epistemología? Del conocimiento, la naturaleza, del conocimiento al final científico de la naturaleza, los límites que hay en la razón, con el objetivo de que tú el conocimiento no lo adquieres cuando naces.
tú lo vas adquiriendo cuando lo vas desarrollando y lo que ves a través de los sentidos. Pero claro, no te viene, claro, alguien te diría, pues un teólogo podría explicar, pues la teología dice que viene de Dios, eso algunos, porque por ejemplo puede ser Agustín de Hipona, si él cree tiene fe, ya cree que hay algo, una divinidad. Tomás de Aquino no era así, Tomás de Aquino recogió el pensamiento aristotélico con la religión, claro, llevándolo a cabo en el cual el pensamiento de Tomás de Aquino es, para yo creer que hay una deidad, primero tengo que entender y razonar qué es la fe. Entonces, por eso hay a veces que se tienen que interpretar, pero que cualquiera que entienda el ámbito de la religión o no, por ejemplo, yo creo que la religión en realidad ha sido un problema a lo largo de la historia por que nadie sabía lo que existía. A partir del siglo XIX cambia ese concepto y se empieza a comprender de en qué consistía la religión, porque la religión en sí pues, ha hecho cosas positivas, pero la gran mayoría ha sido para meter miedo a la población. Y el constructivismo radical es un pensamiento que cada uno tiene que readquirir por su propia experiencia y razonamiento. No que te venga de porque tengas una idea y ya la escribas, ¿no? Primero tienes que aprender. Yo, por ejemplo, siendo historiador, tengo que aprender y tengo que explicar y tengo que, si quiero ser youtuber o cualquier otra cosa relacionada, o escritor o que sea relacionado con el ámbito de las ciencias sociales o con la historia como soy yo, tengo que primero que leer, aprender y explicarlo para que se me pueda entender y que la gente que me escuche y le guste este vídeo, si le, claro que le guste, pues pueda comprenderlo. John Berger fue escritor, crítico de arte y pintor británico. Entre sus obras más conocidas se encuentra G, de 1972, la ganadora del Booker Prize, y el ensayo de introducción a la crítica de arte, Modos de ver, de 1972, texto de referencia básica para la historia del arte. Él fue uno de los principales intelectuales, aparte de ser escritor, se convirtió luego bueno, pues en pintor y sobre todo crítico de arte. Y con el segundo libro ahí puedes entender o tener unas nociones básicas, lo de modos de ver, pues para comprender qué es la historia del arte y cómo ha ido evolucionando desde bueno, desde la prehistoria sí podría considerar, pasando por la antigua hasta la actualidad. Thomas Luckmann fue sociólogo alemán de origen esloveno. Sus campos de investigación principales fueron la sociología de la comunicación, sociología del conocimiento, sociología de la religión y filosofía de la ciencia. Sociólogo alemán de origen esloveno, nació en Eslovenia, pero desarrolló su vida prácticamente en Alemania y bueno, pues lleva a cabo investigaciones en diferentes ámbitos dentro de la sociología. La comunicación lo he explicado. La sociología del conocimiento también la he definido. Ahora me queda la sociología de la religión y la filosofía de la ciencia. Ernst von Glasefer, el principal precursor del constructivismo radical, fue filósofo y cibernético teórico del constructivismo radical alemán, profesor emérito de psicología en la Universidad de Georgia y profesor adjunto en el Departamento de Psicología en la Universidad de Massachusetts Amherst. La gran mayoría de los sociólogos intelectuales que nacieron en Alemania y en Austria, muchos de ellos se marcharon a Estados Unidos para labrarse su futuro. Primeramente, muchos de ellos, Thomas Luhmann, es verdad que nació justo después de la Primera Guerra Mundial, pero en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, pero Ernst von Glasefer nació en plena desarrollo de la Primera Guerra Mundial, quedaban todavía 2 años, hasta 1918, y muchos de ellos tuvieron que exiliarse por el miedo, sobre todo su familia, a la subida, porque claro, en 1933 él tan solo tenía, pues, si tenía 10 años en 1910 y 1927, Ernst von Glasefer, en 1933, pues tendría 23 años, bueno, sí, 23 en 1933, porque ya en 1937 serían 30 años. Pues tendría eh, unos sí, 22 años más o menos. Y claro, subiendo al poder Hitler en Alemania, en Austria también, pues dio lugar a que muchos intelectuales germanos y austriacos se tuviesen que marchar fuera de Europa. Heinz von Foster fue científico y cibernético austroestadounidense, trabajó en el campo de la cibernética y fue esencial para el desarrollo de la teoría del constructivismo radical que he definido y que es una teoría epistemológica de comprender la naturaleza, la ciencia, las limitaciones que hay en la razón y la cibernética del segundo orden.
y se marchó sobre todo a Estados Unidos para labrarse su vida, naciendo justo antes de estallar la Primera Guerra Mundial. Peter Ludwig Becker fue sociólogo y teólogo luterano austriaco y fue director e investigador senior del Instituto de Cultura, Religión y Asuntos Mundiales de la Universidad de Boston con la obra La construcción social de la realidad de 1966 y muchos de los intelectuales en Alemania, en Austria, viendo la subida al poder y siendo muy jóvenes, muchos de ellos, y viendo su familia, las oportunidades que tenían de marcharse fuera hacia la cultura anglosajona, pues la gran mayoría de ellos desarrollaron su vida en Estados Unidos. Humberto Maturana fue escritor y biólogo chileno. Tuvo el Premio Nacional de Ciencias en 1994, trabajó en el Instituto Tecnológico de Massachusetts entre 1958 y 1960 y una de sus obras es El árbol del conocimiento, las bases biológicas del entendimiento humano de 1974. Y lo mismo pasa también en la gran mayoría de los intelectuales de América del Sur, de todo lo que es Hispanoamérica o Iberoamérica, o como se quiera denominar, es decir, todos los territorios de habla hispana o de habla latina, porque ahí también está el portugués, también se marcharon a Estados Unidos para tener una vida pues laboral algo mejor de la de sus propios países. En Europa es verdad que es mucho mejor que en América del Sur, por las condiciones, pero es que había miedo por parte de muchas familias y familiares por parte de la subida de los regímenes totalitarios y el Anschluss que llevó a cabo Hitler cuando se unió Alemania y Austria. El constructivismo social es una teoría que afirma que el conocimiento y la realidad se construyen activamente a través de la interacción social y cultural. No son verdades absolutas, sino interpretaciones compartidas que emergen en el lenguaje, las ideas y las normas de una comunidad. Siendo el psicólogo Lev Vygotsky ruso o Jeremy Brown, el psicólogo y pedagogo estadounidense, figuras clave y aplicándose en educación para un aprendizaje colaborativo y contextualizado, porque el constructivismo social lo que lleva a cabo es que el conocimiento y la realidad se construyen activamente a través de la interacción social y cultural. No hay verdades absolutas porque son interpretaciones que se comparten y van emergiendo a través de la lengua, es decir, el lenguaje, las ideas que tengamos cada uno, las normas de una comunidad. Los principales fueron en Rusia, sobre todo, y también Estados Unidos, los que aplicaron este tipo de conceptos. Y además, este tipo de concepto, el constructivismo social, se aplica en educación para un aprendizaje colaborativo y contextualizado. Porque el constructivismo social lo que lleva a cabo es una construcción social de que todos cabemos en una sociedad y en grupos colectivos con el objetivo de que podemos tener diferentes opiniones. El problema es que hoy en día los debates que hacemos con las personas es nada más de chillar, criticando e insultando a veces ya sin sentido. Y ya hoy en día con las redes sociales, pues ya es hasta más fácil todavía llevar a cabo insultos por parte de cualquiera. Pero es que así somos las personas. La cibernética es la ciencia del control y la comunicación en sistemas complejos, ya sea a través de animales, máquinas y sociedades, estudiando sus analogías para lograr un objetivo. El término viene del griego, kibernetes, que es timonel, refiriéndose al arte de gobernar una nave. Y lo popularizó el propio intelectual Norbert Wiener en el siglo XX. Pero el objetivo de la cibernética es el control, una ciencia que lleva a cabo el control y la comunicación en sistemas complejos. Puede ser de animales, sociedades o máquinas. A través de ahí, estudiando sus analogías para lograr un objetivo. Siempre la cibernética lo que lleva a cabo al final es un objetivo de llevar a cabo un control como una nave, el timonel, con el objetivo de comprender y cómo gobernar ese tipo de nave. Lo que pasa es que esto se lleva a cabo a través de las tecnologías más sofisticadas en la actualidad. ¿Que puede ser un peligro? Puede ser un peligro, pero a veces yo pienso que la tecnología o la inteligencia artificial a la que se habla mucho dicen que puede ser un problema para el ser humano, a lo mejor hasta puede ser un complemento y puede ser hasta una ayuda para para los humanos. Para que luego digamos que se critica mucho porque creen que quieren poner chip y reventar la sociedad. Algunos que son así de que creen que van a poner chip en el futuro, es que es muy raro que al ser humano le ponga. ¿Se puede intentar? Claro que se va a intentar. Si es intentado, por ejemplo, en clonaciones, por ejemplo, de animales o plantas, como la oveja Dolly es un ejemplo, plantas se han hecho para que resistan más los medicamentos, aunque sean más perjudiciales. Es decir, que crezcan mucho más rápido, pero que les perjudiquen aún más. El constructivismo es una corriente de pensamiento y pedagógica que sostiene que el conocimiento no se recibe pasivamente, sino que se construye activamente por el individuo a partir de sus experiencias e interacciones con el mundo, interpretando y reestructurando información previa para dar sentido a su realidad. El término viene del latín que es extruere, que es construir o juntar, y el sufijoísmo que es la doctrina tendencia, utilizando la idea de construir el saber, siendo un término aplicado a un movimiento artístico ruso.
También eso se aplica como el constructivismo ruso fue una corriente de vanguardia que surgió en la década de los años 20 en Rusia. Pero el constructivismo es una corriente de pensamiento y de la pedagogía con el objetivo de que tú no recibes el conocimiento de arriba ni de algo que te venga a ti una inspiración y lo lleves a cabo. Tú tienes que llevar a cabo un estudio y primero, por ejemplo, yo que soy historiador, si yo explico esto, yo puedo hablar de muchas cosas de historia, de filosofía, de arte y de todo en general, de las tres materias que son primordiales para comprender cómo es la evolución de las sociedades. A partir de ahí, todo el mundo podemos interpretar cada uno nuestra propia forma a través de nuestras ideas, pero tú recoges las ideas en interacciones, en experiencias con el resto. Primero individualmente y luego para colectivamente. Y ahí das ya un sentido de la realidad de cómo tenemos nuestra propia idea enfocada. La filosofía de la ciencia es una rama filosófica que estudia críticamente la ciencia, su método, sus conceptos, ya sea las leyes, teorías o hipótesis, y sus implicaciones, buscando definir qué es la ciencia, cómo funciona, sus límites y su relación con la realidad y otras formas de conocimiento, analizando tanto su estructura lógica como su desarrollo histórico y social. Se centra en preguntas fundamentales como la demarcación, ciencia, frente a pseudociencia, la naturaleza del conocimiento científico, la justificación de las afirmaciones y el cambio científico. Porque ¿de qué se encarga la filosofía de la ciencia? De llevar a cabo una serie de preguntas. La filosofía lleva preguntas. ¿Y por qué esta ciencia es así? ¿Cuál es el método y los conceptos que se llevan a través de leyes, teorías o hipótesis? ¿Y qué puede implicar? ¿Y cómo podemos definir este tipo de ciencia en el ámbito de la filosofía y cómo funciona y cuáles son los límites que tiene esta propia corriente por parte de los propios intelectuales, tanto hombres como mujeres? Y sí, nombro a las mujeres porque también hay importantes. Lo que pasa es que el problema es que la cultura occidental es tan desastrosa, por no decir otra palabra, que ha dejado unos cimientos solo reguleras y muy eh, desiguales entre ambos sexos. Porque la filosofía de la ciencia se hace de preguntas, preguntas de la ciencia. ¿Y por qué la ciencia actúa así? ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo se puede desarrollar lógicamente, pero en el ámbito cultural, social, histórico, para centrarnos en cómo podemos comprender y cómo hay que desmarcarse de diferentes pensamientos? Porque hay estructuras que son pseudocientíficas, que pueden ser a lo mejor muy buenas, pero luego pueden perjudicarte a la salud. Normalmente la ciencia lleva a cabo una serie de estructuras muy veraces, concisas y directas que puede comprender cualquier ciudadano. Y la naturaleza del conocimiento científico, la justificación de las afirmaciones y el cambio científico, por ejemplo. ¿Y qué es la filosofía de la religión? Una disciplina que analiza, comprende y reflexiona críticamente sobre la religión, sus conceptos, Dios, lo sagrado, el más allá y sus manifestaciones culturales, sin defender ni negar creencias, sino estudiando su significado y racionalidad desde una perspectiva filosófica y confesional, distinguiéndose de la teología, porque la teología sí que asume la fe y la filosofía religiosa que parte de una fe concreta. Por ejemplo, se ocupa de cuestiones como la coherencia de los atributos divinos, la existencia del mal, la naturaleza de la creencia y la relación que hay entre la fe y la razón, que es lo que hablan sobre todo Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, que fue la filosofía y muchos de los filósofos y teólogos de la época medieval europea, y también en el ámbito de nuestro país con Al-Ándalus, Averroes, Avicena, Maimónides, que Maimónides, por cierto, fue filósofo español, pero está olvidado, pero Avicena no. Pero el problema es que la filosofía de la religión es lo mismo que la filosofía de la ciencia. Se hace preguntas, cuestiones. ¿Y por qué la religión? ¿O qué mecanismos tiene la religión para entenderla? ¿Por qué hay una deidad o Dios superior que está por encima y se cree que puede ser eso en el ámbito y cómo podemos compararlo con el ser humano? Esas preguntas. Lo que pasa es que, claro, una filosofía de la religión nunca va a ser creyente. Lo que va a llevar a cabo es una crítica constructiva siempre de cómo debemos de comprender qué es la propia filosofía de la religión. La sociología de la religión es la disciplina que estudia la religión como fenómeno social, analizando las creencias y prácticas religiosas influyen en la sociedad y cómo ésta, a su vez, moldea la religión, centrándose en su función social. Cohesión, control, las raíces históricas, que serían, como hagan, por ejemplo, los filósofos francés y alemán Weber y el filósofo francés Durkheim, que se encuentra en la diapositiva, y su dinámica en las sociedades modernas, incluyendo el debate sobre la secularización y el resurgimiento religioso. Examina la religión como un sistema que genera solidaridad, valores y orden social, y cómo se relaciona con otras esferas, claro, ya sea la política, la economía y la cultura, por ejemplo.
ámbito además de comprender que la sociología de la religión no es una sociología o un pensamiento de la creencia pura de la religión, sino que se lleva a cabo es una serie de críticas y estructura de cómo podemos comprender la religión en el ámbito social. Por ejemplo, las ciencias sociales o en el ámbito ya político, económico o cultural. Por ejemplo. Con ello finalizo y si os gusta este vídeo relacionado con varios conceptos y los intelectuales, darle a like, suscribiros, comentar. Repito, nuevos historiadores, nos vemos en el próximo vídeo.